Muy buenas amigos de Supermotor Online. Como veis tenemos un coche muy llamativo, es el Skoda Octavia RS, pero no es un RS cualquiera, es uno que ya conocemos, es el acabado IV con motor híbrido enchufable y como veis en versión sedán, ya lo probamos hace un tiempo en versión familiar, en combi, y nada, traemos esta berlina que da mucho que hablar y que te puede enamorar tanto por motor como por diseño exterior como por acabados en el interior. Así que nada, vamos a empezar la prueba. Si quieres mantener la pintura de tu vehículo como el primer día, confía en los tratamientos cerámicos y de detailing de Aero Detail. Si vas de parte de Supermotor.online tendrás una promoción especial, así que date prisa y contacta rápidamente con ellos para que tu coche esté como el primer día. Vamos con el análisis exterior. Empezamos por el frontal, un frontal que ya conocemos, un diseño bastante agresivo, muy alemán, donde tenemos un capó bastante largo pero también bastante incisivo, bastante agresivo hacia adelante. Como líneas de tensión tenemos dos, tenemos una que nace en el pilar A, que va centrando hacia, pero no acaba, va hacia la parrilla para enlazar con las dos centrales que tenemos a los lados para acabar, como decía, en esta parrilla, y luego tenemos otras dos centrales que enmarcan bien el logotipo de Skoda. Más abajo, también característico del RS, es la parrilla acabada en negro brillo con este laminado vertical que le queda tan bien y es ya tan típico de la marca. Y justo pegado a ellos tenemos las ópticas bastante más tradicionales que la generación anterior, pero que siguen teniendo esa línea de diseño tan llamativa con las diurnas en forma de L y de L invertida a la derecha y tecnología Full LED. Para el parachoques también tenemos un parachoques específico, más anguloso, con más vértices. Como vemos tenemos muchas líneas que van marcando un carácter muy agresivo a este frontal. Y para terminar en la parte inferior tenemos el acabado en negro brillo en este spoiler delantero y una rejilla parcialmente real. Tenemos una parte central que sí tiene acceso a la aireación y los laterales que son puramente estéticos. Y bien, aquí tenemos el lateral de este Skoda Octavia en versión sedán, 3 volúmenes, unas formas muy sencillas, pero a la vez bastante compactas y bastante robustas. Empezamos por las líneas de tensión. Tenemos la primera, la más alta, que va enlazando la ranura de la tapa del capó y que se convierte en una línea de tensión que recorre toda la cintura del Octavia de manera totalmente horizontal para enlazar con las ópticas traseras y con este ascenso que luego veremos de la zona del maletero. Y poco más, porque luego tenemos una zona convexa que acaba en este deflector de luz que hace que el coche gane presencia para acabar en una especie de faldón inferior muy elegante, muy sobrio, pero que funciona muy bien en cuanto al destello de la luz. También es característico de este coche y de la mayoría del grupo BAG en que los pasos de rueda están aplanados verticalmente para darle más presencia a la zona de la rueda. También es específico el acabado de esta llanta, opcional en este caso, con tamaño 225/40/19 pulgadas, este acabado bitono tan típico ya de la marca checa. Más detalles, tenemos los espejos con carcasas en negro brillo también y poco más. El resto de detallitos del RS los veremos dentro. En la zaga encontramos un diseño bastante más refinado que en las generaciones anteriores. Como veis tenemos unas ópticas bastante más arriesgadas en cuanto a diseño. Antes siempre optaban por dejarlas fuera del portón, esta vez ya las han dividido para ganar en diseño y además aprovechar la boca de carga del coche. Tiene una estética muy parecida a la que inició el Scala cuando se estrenó y por lo demás es un diseño bastante sencillo. Tenemos una luna trasera muy prolongada, muy horizontal, no tenemos ni limpialunetas, así que
Y luego esta línea tiene una caída que enlaza con la tapa del capó y que en este acabado RS viene decorado por este alerón en negro que se eleva ligeramente para darle una estética bastante más deportiva al coche. También es nuevo la nueva designación de Škoda. En la parte trasera ya han dejado de lado el logotipo que hemos visto delante y han preferido poner las letras de Škoda tal cual, en este caso en acabado negro. También tenemos el anagrama de RS en la parte izquierda, normalmente va en la derecha, pero porque en la derecha encontramos el símbolo IV, que lo designa en este acabado híbrido enchufable. La parte inferior tenemos un parachoques bastante sobrio, pero con mucha línea que recorre toda la parte inferior de manera horizontal para darle anchura al conjunto, y está terminado por una zona de difusor en negro brillo con unas salidas de escape dobles y unas salidas de aire falsas, obviamente. Delante sí las tenemos reales, acabadas también en negro brillo para enfatizar el carácter del coche. Detalle para los que lo queráis saber: en este acabado tenemos unas salidas falsas, pero no del todo, porque sí en la parte derecha tenemos dos salidas juntas que sí desembocan realmente en esta pieza de aquí. En cambio, esta es falsa, está tapada. Y nada, ya hemos visto todo por fuera, así que vamos para adentro. Pues empezamos el interior con el maletero, apertura eléctrica, bastante rápida, deja bastante altura la puerta, no nos vamos a tocar a no ser que seamos bastante más altos que yo. Y como veis tenemos una boca de carga suficiente, ya estamos acostumbrados a los SUV que ya suben un poquito, así que sigue siendo bastante práctica. Tenemos unas zonas muy regulares, tenemos 450 litros en este acabado híbrido enchufable, que aún así, pese a haber perdido bastante capacidad, sigue teniendo una capacidad notable y bien aprovechada. Y preguntaréis, ¿qué es esta pieza? Pues esta pieza es un extra que venía aquí en el maletero y sirve para poder colocar cosas más pequeñas y poco pesadas, obviamente, elevadas sobre el maletero. Es decir, que podemos tener cositas, es un extra de maletero como en otro compartimento. Y para quitarlo, pues no habría más que y se podría plegar y dejar al fondo, incluso debajo. Está todo revestido de felpa, bastante agradable. Tenemos ganchos a ambos lados de la zona alta del maletero. Luego diferentes posiciones. Tenemos también el acceso para plegar los asientos, tanto en izquierda como en derecha. Una toma de 12 voltios aquí en la parte baja. Como siempre nos acostumbra Škoda, encontramos detalles simple y clever por todos lados. Tenemos aquí una infinidad de ganchos, cinchas, cintas de todo tipo, para intentar hacernos la vida un poquito más sencilla. También veis que en la banqueta tenemos un acceso directo para objetos largos que se comunica con el reposabrazos central, que luego veremos dentro. Y poco más. Como veis, es un maletero muy bien aprovechado, pese a ser híbrido enchufable. Vamos para adentro. Pues entramos a la fila trasera de este Škoda. Un acceso bastante sencillo. Tenemos un paso de puerta estrechito, no es muy llamativo, entonces no tenemos que abrir mucho las piernas. Cerramos y nos sentimos un poquito agobiados de primeras por el volumen que tenemos de asientos de la parte delantera, al ser de tipo semi-bucket, pero lo soluciona pues con una zona cristalada bastante amplia. Tenemos buena visibilidad y por lo tanto evitamos un poco ese agobio. También es destacable la altura libre al techo. Para ser un coche bastante bajo tenemos más de 5 dedos de separación con el techo, yo que mido 1,74, y nos sentimos cómodos. Para las piernas todavía nos faltan unos 5 dedos también para chocar. Debajo del asiento tenemos hueco también para mover los pies con relativa facilidad.
Tenemos aquí un huequito, una rejilla para dejar objetos, también una más pequeña para el móvil. Bastante agradable. También tenemos salida de aireación propia con unos mandos digitales para elegir la temperatura de la parte trasera, puertos USB tipo C y una toma de 230 voltios para todo lo que queramos aquí detrás. En cuanto a calidades, pues tenemos plásticos duros pero con un diseño, un entramado bastante más agradable de lo habitual. Luego tenemos esta zona de negro piano para enlazar con el tirador cromado, que es bastante futurista de diseño y elegante. Luego tenemos una zona inferior en el panel con este símil de alcántara que queda bastante bien y una zona para apoyar los codos bastante mullida y cómoda. Por lo demás, plásticos duros, tenemos una zona para poner una botella en la parte inferior y, como digo, pese a tener detalles de plásticos duros, su diseño no está tan mal. Tenemos un juego de texturas que lo hace bastante más agradable que si optaran por el plástico negro convencional que, por ejemplo, vemos aquí donde las salidas de aireación. Así que calidad justa, pero bien rematada. En cuanto al asiento, tenemos un buen mullido, nos sentimos incluso sujetos lateralmente porque tiene pequeño descenso en la esta para que podamos ir más o menos cómodos. También en las lumbares notamos un pelín de sujeción, así que vamos bastante cómodos, vamos bastante encasquetados en el asiento lateral. El respaldo también es cómodo, el reposacabezas tiene buen mullido, es cómodo también, pero vamos a la plaza central para que veáis la diferencia. Vamos bastante más elevados, es bastante más duro la parte baja y el respaldo es mucho más duro. Parte positiva, no tocamos, todavía nos quedan 4 dedos para tocar con el techo, así que para la cabeza no hay ningún problema. Problema, como siempre, para las piernas, el túnel de transmisión es muy elevado, no podríamos casi ni ir con las piernas sobre él porque vamos muy incómodos. Por la parte buena, no tocamos con los asientos delanteros, así que ¿es cómoda la plaza central? Para nada, es igual que las laterales, pero nos puede salvar de un apuro. ¿Y por qué es tan duro? Porque aquí tenemos el apoyabrazos con este extra para dejar las botellas bien sujetas y además tenemos lo que os comentaba antes del acceso al maletero. Podemos desde aquí acceder directamente para coger cosas o usarlo para llevar objetos largos como por ejemplo unos esquís. Plegamos todo y por último, para las familias os interesará saber que tenemos tapas para cubrir el anclaje Isofix para las sillas de los niños y niñas, así que no tendremos que dañar la tapicería del coche. Y dicho esto, vamos para adelante. Pues tenemos un acceso muy cómodo también a esta plaza delantera, bastante menos agobiante que la plaza trasera, como os comentaba. Y tenemos un habitáculo muy agradable, muy tecnológico, con un diseño muy bien trabajado. Como vemos, tenemos un salpicadero que, aun siendo grande, tiene un escalonamiento de materiales y de todo que hace que sea bastante compacto y bastante deportivo. Tenemos una zona superior con una goma con el mismo diseño que veíamos los plásticos traseros. Luego una zona intermedia con este acabado bastante bien trabajado de ante o de símil de alcántara, con pespuntes en rojo, al igual que encontramos también en los asientos, y una pantalla muy grande de 10 pulgadas, flotante, muy bien ubicada, muy fácil de manejar y que da paso a la parte inferior a un símil de fibra de carbono, muy bien elegido para este acabado RS, y luego en la parte inferior encontramos las salidas de aireación con una zona de botonería en modo piano, que son accesos directos. Tenemos uno de configuración, de modo de conducción, asistente de aparcamiento, warning, bloqueo de puertas, climatizador y la zona para desempañar los cristales. Minimalismo, todo lo demás tendremos que hacerlo mediante la pantalla central. Incluso tenemos aquí una zona táctil para subir y bajar el volumen de la radio, incluso el botón para encenderla es táctil. En la parte inferior tenemos una consola bastante sencilla, con plástico ya duro, pero con el mismo diseño que veíamos en la parte trasera,
una zona para depositar y cargar el móvil con también puertos USB-C y luego una zona pequeñita de negro piano. Se resisten a olvidar este material, pero bueno, es una zona leve y que engloba la zona del joystick para la palanca de cambios, tipo joystick como ya conocemos en Audi, Seat, Cupra y demás. Más atrás tenemos el freno de mano, el auto holding y dos posavasos que se esconden si estiramos el apoyabrazos, que también es regulable en altura y en profundidad, y que en su interior alberga un hueco bastante discretito pero bien engomado donde cabrán objetos pequeños. Más sensaciones: el volante muy bien elegido, es achatado por abajo, tiene que tener ese estilo deportivo, pero tiene un tacto muy bueno. Tenemos una zona de piel lisa con un cuero perforado en los laterales. El acabado de serie, tenemos solo 2 radios, en este han añadido el tercero para darle deportividad y incluir el logotipo de RS. Como puesta de conducción, luego os comentaré en movimiento, pero tenemos un Digital Cockpit bastante bien aprovechado. También lo tenemos de 10 pulgadas con indicadores y un montón de ajustes para llevarlo a nuestro gusto. En cuanto a más acabados, tenemos goma blanda en la parte superior de las puertas, el negro piano que veíamos detrás también enlazando con el tirador de la puerta en cromo, y luego ya una parte inferior en esta alcántara y plásticos duros. Siempre para apoyar el codo tendremos una zona mullida. Los asientos, estos son los asientos que vienen de serie en el coche, son tipo semi-bucket, pero acabados en tela. Es una combinación que a algunos nos chirría un poco, pero que es un detalle que este acabado ya esté de serie, recoge muy bien y tiene detalles en rojo, tiene una buena sujeción lumbar, son cómodos, tienen ajuste, en este caso es manual, y no tiene pega ninguna este interior. Así que nada, ya solo queda encenderlo, porque ruido no va a hacer mucho pese a los actuadores que tiene de sonido, y vamos a empezar la prueba dinámica. ¿Te está gustando este Skoda Octavia RS? ¿Quieres saber cuál es su precio del seguro? Pues puedes clicar aquí para encontrar nuestro enlace de Rastreator y poder comparar entre los seguros más competitivos del mercado para este Octavia RS. Y ahora seguimos con el vídeo. Empezamos la prueba en modo eléctrico 100%, pese a no haber cargado el coche justo antes. Lo he podido ir cargando durante el trayecto hasta el lugar donde grabamos por autovía, ya que tiene el modo en el que vas en modo híbrido y puedes pedirle recargar la batería con el uso del motor térmico, así que para luego por aquí poder aprovechar y probar tanto el modo eléctrico como el modo más deportivo y térmico de este coche. Suavidad ante todo, no tenemos ruidos. Sí es verdad que si ponemos el modo Sport podremos seguir en modo eléctrico, una cosa no quita la otra, pero ya tenemos preconfigurado un actuador de sonido que lo hace, pues eso, que tenga un poquito más de garra en cuanto a sensaciones. Pero si no, no tenemos ningún ruido. Si es verdad que fuera, cuando vamos lentos, tiene un actuador para que la gente te oiga por la calle, al modo que conocimos todos con el Prius, pues también tiene algo similar. Pero por lo demás, ya os digo, mucha suavidad. Pese a no ser el habitáculo más fino en cuanto a insonorización, no tenemos ningún ruido de fuera. Los retrovisores parece que no hacen mucha carga aerodinámica para tener ese ruido que suelen tener. Así que todo bien. La postura de conducción es muy cómoda. El ajuste del asiento manual, como decía antes, te encuentras rápido tu postura. El volante también tiene ajuste tanto en altura como en profundidad y lo encontramos fácil. ¿Por qué? Pues porque tenemos un volante de un tamaño justo, buena visibilidad en todas las superficies acristaladas y todo a nuestra mano. La disposición del salpicadero también me parece muy correcta. Vemos muy bien el cuadro de instrumentos, muy bien la pantalla sin desviar mucho la atención de la carretera. También tenemos en el cristal reflejado las indicaciones de la velocidad máxima, nuestra velocidad, incluso el control de crucero, o sea que no hace falta desviar la atención de la carretera casi nada. Pero bueno, ya hemos visto cómo va esto. Vamos a poner el modo Sport. No sé si se apreciará el ruido. Pero sí hace un ruido
sobre todo en bajas vueltas, en ritmos lentos, tiene un ruido como a V8 que es bastante peculiar, la verdad. Puede que es lógico que no te guste o que te guste, porque quieras que no, te transmite algo que el coche en sí ya no te va a dar, porque son coches bastante silenciosos, pero cumple con su función, que es pues hacernos sentir que vamos en un coche deportivo, que lo es, porque no olvidemos, tenemos el 1.4 vitaminado con este motor eléctrico que llega a una máxima de 245 caballos. Esto tiene trampa, porque realmente nos llega casi a 200 caballos, pero con este modo, el modo Sport, cuando nosotros le pisamos, tenemos 8 segundos en los que el motor térmico y el eléctrico se combinan de manera máxima para alcanzar los 245, pero son 8 segundos. Luego ya el máximo son 190 caballos, que también está muy bien y que tira muchísimo, porque esa actuación del eléctrico le hace ser un coche muy rápido y muy ágil de 0 a 100. Y pensaréis, ¿se nota realmente que es híbrido? ¿Se nota en el consumo? Pues no, sinceramente, para llevar el 1.4 que llevamos, que normalmente lleva 150 caballos, estamos ahora mismo en medias de 8 litros, habiendo usado la carga que tenía inicialmente el coche eléctrico. O sea que teníamos la batería llena, el depósito lleno, y solo hemos usado un rato de carga viniendo hacia acá, y estamos en 8 litros, como decía, un consumo que te puede hacer fácilmente un Cupra León de 300 caballos a ritmo normal, como hemos venido. No hemos venido corriendo, ni lo hemos puesto al máximo, ni nada por el estilo. Es una conducción normal dentro de la legalidad, y es eso, estamos siempre entre 7, 8 litros, así que no hay tanta diferencia. Sí es verdad que si te lo propones, y cargando el coche y cada día y yendo a trabajar y demás, obviamente se va a notar, pero en un uso normal de un viaje o una escapada de fin de semana y demás, es donde peca un poco, porque el consumo es muy similar al de un 2.0 convencional. Otra parte positiva de este Octavia, mira, ahora no sé si lo oís, pero ya vamos a menos de 90, y si le pisamos, ese ruido, si lo habéis oído, es completamente falso. Este motor no suena así. Cuando lo aceleras mucho suena, pero en este habitáculo no entraría casi sonido, y en cambio pues entra un sonido muy relacionado con el ritmo que llevamos, que te hace sentir cosas que no sentirías normalmente. Como decía, una parte positiva es la parte de la suspensión. La suspensión también se adapta según los modos de conducción, y creo que está ajustada perfectamente para darnos todo lo que buscamos, porque en modo eco, en modo normal, confort, es blanda, es muy confortable y te lleva bastante bien en el sitio, sin balancear mucho, pero muy confortable, como digo, para el día a día. Y en cambio, si lo pones en modo Sport, pues se vuelve rígida. No al nivel de otros hermanos que tiene en el grupo BAG, pero sí que nos lleva sobre raíles en una carretera de curvas, gana muchísima estabilidad y se vuelve un coche mucho más reactivo y más deportivo. Además, en el modo Sport podremos también sentir que el acelerador es más reactivo también, mucho más sensible, la dirección se endurece y se vuelve un coche un poquito más duro y más agradable de conducir en ritmos alegres. Es curioso cómo en la prueba anterior que hice de esta misma versión, pero en combi, era la primera vez que tenía durante una semana el actuador de sonido en un coche. Me pareció como un insulto, me pareció un engaño, pero es que es eso, es un engaño. Y es que de aquí a muy pocos años no vamos a tener coches que suenen, no vamos a tener motores V8 que te ericen la piel. Por lo tanto, ¿qué menos que tener un coche que al menos en tu interior puedas sentir algo de lo que se sentía por aquel entonces, cuando los motores térmicos rugían como era debido? Bueno, pues vamos a terminar esta prueba con este coche que, sinceramente, por mucho que yo quiera ser objetivo, es un coche que me gusta mucho, tanto estéticamente como las motorizaciones que ofrece. Incluso, pese a yo no ser un amante de lo híbrido o lo eléctrico, este coche me convence por completo. Tiene un 1.4 que al final
genera un máximo de 245 caballos, tiene muy buen empuje, si tienes donde enchufarlo obviamente es una opción casi inmejorable, y es que además tiene un tacto tanto de dirección como de respuesta del motor, como todo, que funciona de maravilla. Te sientes en un coche deportivo si quieres, pero también tiene el talado de suspensión suficiente para ir cómodos, hacer viajes largos, pillar muchos baches. No le veo pega ninguna. Además tenemos un maletero bastante amplio, bastante aprovechado y un habitáculo muy cómodo. Tren. Sí, mucho tráfico. Por lo tanto, si buscas un coche práctico a un precio bueno y con ese toque picante de deportividad, este puede ser tu coche. A Skoda España agradecerle la cesión de este Octava, y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de Supermotor Online en YouTube, darle a la campanita para recibir las notificaciones y darle un like si os ha gustado el vídeo. También os podéis encontrar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, y encontraréis la prueba escrita de este coche y otros más, y también motos, en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. Hasta pronto. Ya. Y ahora vuelvo por aquí. Y aquí tenemos el lateral de este coche, como veis, una velina, se llama ahora, es una vela pequeña.